Listo. Listo. Vamos entonces a comenzar. Buenos días. Hoy es 17 de marzo de 2023. Nos encontramos aquí reunidos para la sustentación pública del trabajo de grado de María José Ospino. Les doy la bienvenida a todos. Marco Velázquez, fue el evaluador secreto. Muchas gracias, Marco, por tu trabajo. María José, bienvenida. Vienes hoy a sustentar ese trabajo arduo que hiciste, y al doctor Juan Felipe también bienvenido en su calidad de director de la monografía jurídica. En ese sentido, como Juan Felipe dirigió la monografía, me ha delegado a mí para moderar este espacio. Vamos entonces a comenzar formalmente esta sustentación. María José, como tú realizaste tu trabajo el 20 de febrero de 2022, te rigen las antiguas reglas, y de conformidad con estas reglas, lo que te quiero decir es que la nota que el evaluador le va a asignar a esta sustentación es una nota numérica que está compuesta por dos aspectos. Un primer aspecto, la presentación que tú realices de tu trabajo, en el cual no puedes demorarte más de 30 minutos, puede ser entre 20 y 30 minutos. Esa sustentación oral va a ser evaluada entre 0 y 2,5. Posteriormente, el evaluador, Marco, te realizará las preguntas que él considere pertinentes, y las respuestas que tú des a esas preguntas también van a ser evaluadas con una nota de 0 a 2,5. La nota máxima es 5 y la nota probatoria es de 4. Entonces yo voy a estar contabilizando tu tiempo. Te escuchamos. Listo, muchísimas gracias. Bueno, entonces yo vengo hoy a presentar mi monografía de grado que realicé para optar mi título como abogada, que se titula La jurisdicción agraria como inversión para la paz, descripción del grado de cumplimiento del punto 1.1.8 del acuerdo final en lo que respecta a la creación de instrumentos normativos, la cual fue dirigida por el doctor Juan Felipe. Y para esta presentación yo la estructuré en 5 puntos. Voy a partir de explicar la justificación de mi proyecto, luego voy a pasar a esbozar un poco mi problema de investigación, a presentar los objetivos, la metodología y terminando con los hallazgos principales que encontré en el marco de la investigación. Entonces, para partir de la justificación, debo iniciar mencionando que yo la organizo como en dos premisas. La primera es que se trata de una necesidad histórica e imperiosa de la creación de esta jurisdicción agraria. ¿Por qué histórica e imperiosa? Porque se ha visto una continuidad y una proliferación en el tiempo de los conflictos relacionados con los derechos de propiedad, la tenencia y el uso de las tierras rurales, que ha estado atravesado pues por todas las dinámicas de violencia que han afectado al campesinado principalmente, quienes no cuentan con una estructura judicial e institucional que garantice sus derechos a la tierra. Adicionalmente a esto, pues o en virtud de esto, también se ve una notoria urgencia e importancia sobre la estructuración de un ordenamiento jurídico que se enfoque en estos asuntos agrarios. Esto ha implicado no solo la discusión sobre la necesidad de normas sustanciales, sino también procesales, y la discusión misma sobre la consolidación de un esquema judicial, sobre el sentido de la materialización de jueces y magistrados especializados que conozcan estas dinámicas particulares sobre los conflictos agrarios. Esto precisamente, dado que, como lo han reiterado académicos, doctrinantes y desde varias disciplinas, su trámite por vía ordinaria, por vía contenciosa administrativa, se ha aprobado inadecuada, dado que estos jueces ignoran las dinámicas rurales e incluso en ocasiones el mismo estatuto procesal y sustantivo sobre el tema. Por mencionar alguno, esto lo ha reiterado mucho el doctor Fernando Reyes. Esto particularmente considerando a los jueces civiles, quienes los mismos académicos han reiterado que sobre ellos no usualmente recae la solución de estos conflictos, y ellos han llevado a resolver estos conflictos agrarios bajo los mismos parámetros por los que se resuelven los conflictos bilaterales propios del derecho civil, lo cual no responde a las necesidades propias del tema agrario, del asunto agrario. Y como prueba lo anterior, pues hay
una cantidad de antecedentes normativos que buscaban ya la creación de esta jurisdicción agraria en Colombia, que por mencionar algunos que mencioné en mi trabajo de grado, está la ley 200 del 36 que instauró los jueces de tierras y que fueron luego suprimidos por la ley cuarta de 1943, o el decreto 2303 del 89 que ya puntualmente creó la jurisdicción agraria, pero que funcionaron algunos de estos juzgados en la década de los 90 que fueron posteriormente suspendidos por la ley 270 del 96, la estatutaria de la Administración de Justicia, que trasladó a los jueces civiles nuevamente la resolución de estos conflictos con la intención de que en los 2 años siguientes se dispusiera de todo el aparato judicial e institucional, principalmente para poner en operación esta jurisdicción con las salas y juzgados pues, que se concibieron en su momento. En virtud de lo anterior y con todos estos antecedentes surge como mi segundo eh, eh, como premisa justificatoria y es el cumplimiento del acuerdo final. Que si bien no entró al ordenamiento jurídico per se, sí se constituyó en virtud del Acto Legislativo 02 de 2017 como una política pública que debe ser implementada como compromiso de obligación y buena fe por todas las autoridades del Estado como garantía pues, del derecho a la paz, que es un derecho constitucional. Las partes, el Gobierno Nacional y la FARC en el año 2016 comprendieron, lo cual quedó establecido en el marco del acuerdo, que para transformar el país se debían solucionar todas las causas históricas del conflicto, y una de estas, como ya vimos, como ya expliqué en la parte anterior, es la cuestión no resuelta sobre los conflictos agrarios que versan alrededor de la propiedad de la tierra, la concentración y la exclusión y el atraso del campesinado, lo que está relacionado aparte con el artículo 58 constitucional, que implica la garantía del acceso a la tierra de los trabajadores agrarios, el acceso progresivo. En este sentido, entonces, se formuló el punto 1, que fue la reforma rural integral, y dentro de ella está el punto 1.1.8 del acuerdo, que es sobre la que se basa mi trabajo de grado, que se titula puntualmente Algunos mecanismos de resolución de conflictos de tenencia y de fortalecimiento de la producción alimentaria. En el marco de este título, el propósito es la protección, o sea, el propósito que se buscaba en el marco de este punto fue la protección efectiva de los derechos de propiedad en el campo, la resolución de los conflictos relacionados pues, con la tenencia y el uso de la tierra y la promoción de la regularización de la propiedad rural. En este sentido, uno de los mecanismos principales que se busca y que va atado a todo el antecedente que encontré en el marco del primer punto fue la puesta en marcha de una jurisdicción que tenga una capacidad y una cobertura en todo el territorio nacional, que tenga énfasis en zonas priorizadas, también atravesada por el enfoque de género que atraviesa todo el acuerdo final y pues que permita un acceso a la justicia ágil y oportuno para la población rural en situación de pobreza. Teniendo en cuenta todo lo anterior, yo formulé como el problema de investigación cómo es el grado de avance del cumplimiento de este punto 1.1.8 del acuerdo final en lo que respecta a la formulación de instrumentos normativos que ha dispuesto el Estado para la creación de la jurisdicción agraria. En este sentido, se formuló como objetivo general realizar una descripción de los instrumentos normativos que el Estado colombiano ha dispuesto para cumplir el punto 1.1.8 del acuerdo por el fin de determinar su grado de cumplimiento. En este sentido, se establecieron 4 objetivos específicos. El primero de ellos fue el de describir el proceso de creación del decreto ley 902 de 2017. El segundo, explicar los principales mecanismos que contiene el citado decreto para desarrollar el punto 1.1.8 del acuerdo final. El tercero, realizar un extracto del juicio de constitucionalidad de la sentencia C073 de 2018 frente a los mecanismos que contiene el decreto para desarrollar el punto 1.1.8 del acuerdo. Y por último, reconstruir el estado de las iniciativas legislativas encaminadas a la creación de la jurisdicción agraria en cumplimiento pues, del punto 1.1.8 del acuerdo final. Aquí al respecto y como relacionándolo con mi parte justificatoria, hay un tema clave y es que todo el trabajo se enmarcó en el marco pues, del decreto ley 902 de 2017, dado que hasta el momento de cierre de mi trabajo de grado y por supuesto en el momento de formulación era el único instrumento normativo que nos acercaba o que permitía identificar un acercamiento hacia la materialización de lo acordado en el punto 1.1.8 del acuerdo. Esto se concretó puntualmente en el título sexto del decreto ley,
que crea el procedimiento único que regula el ordenamiento social de la propiedad rural, que pues solo para mencionarlo en términos generales, es una política que busca la planificación y la gestión de los usos y la tenencia de los predios rurales que han generado conflicto históricamente, y esto pues se estructura a través de una fase administrativa y de una fase judicial. Con este decreto ley, el mismo gobierno reiteró que se intentó solucionar toda la dispersión normativa y procedimental que existía en materia agraria a través de una política que llamaron ordenada y suficiente. Ahora bien, esto lo voy a reiterar en el marco de mis hallazgos, pero si bien este decreto, y cabe resaltarlo, no crea una jurisdicción agraria, sí prepara el terreno para su instauración, dejando clara una ruta para la resolución de los asuntos propiamente agrarios que enuncia el mismo decreto ley en su artículo 58, que enuncia taxativamente. Pues tiene una segunda fase que en la gran mayoría de los casos de estos asuntos agrarios del artículo 58 implican, o sea, tiene una segunda fase que es la fase judicial y a la que transitan la gran mayoría de estos asuntos que están en el artículo 58 para su resolución, que es un aspecto importante en el marco de mi trabajo. Y pues también considerando que este decreto será predominante para la resolución de todos estos conflictos en materia agraria. Entonces, ahora para abordar la metodología, como un cuarto punto de mi presentación, yo me basé en una metodología meramente descriptiva con el objetivo pues de comprender cuáles eran estos instrumentos normativos que han dado desarrollo al punto 1.1.8 del acuerdo, y en ese sentido, y considerando que el decreto ley es el único acercamiento para comprender su alcance y para describir su alcance y su naturaleza, y adicionalmente considerando que me enmarco en los instrumentos normativos que se han dispuesto, también utilicé esta metodología descriptiva para recopilar el estado de cosas de las otras iniciativas legislativas que se han surgido en el Congreso como intentos para dar cumplimiento a lo acordado. En este sentido, yo traté de utilizar en el desarrollo de mi monografía algunas ayudas visuales como diagramas de flujo para comprender el procedimiento único ya de forma ejemplificada en algunos casos particulares. Y también realicé una breve sistematización de una información que recibí de parte de la Agencia Nacional de Tierras en una consulta que le ve a nombre propio, eh, pues siendo la Agencia Nacional de Tierras la autoridad de tierras de la nación y la principal encargada del procedimiento en fase administrativa, y también para dar pie a la fase judicial. Ahora bien, quiero mencionar en este punto la estructura de mi documento. Yo inicié presentando algunos antecedentes normativos que buscaban la creación de la jurisdicción agraria en Colombia, donde mencioné prácticamente todos estos intentos normativos previos que mencioné arriba en mi parte justificatoria. Seguí en un segundo punto con la explicación con la descripción del decreto ley como instrumento normativo para la resolución de los conflictos en el marco del acuerdo final, como desarrollo del punto 1.1.8 del acuerdo. Y en este sentido partí de una explicación del proceso de expedición del decreto, donde mostré que existió una concurrencia de actores y de visiones, donde hubo varios voceros de comunidades campesinas y partidos políticos que hicieron parte de la discusión y que tuvieron sus posturas y opiniones sobre cómo se debían abordar estos asuntos, lo que también demuestra que el proceso no fue pacífico como ocurrió con las normas que lo antecedieron. Luego pasé a explicar ya el procedimiento único como el punto que materializa el cumplimiento del punto 1.1.8, dado que busca la protección efectiva de los derechos de propiedad, resolver los conflictos relacionados con la tenencia y el uso de la tierra y promover la regularización de la propiedad rural, estableciendo un marco procesal muy claro. Y esto, en el marco de este punto, también se mostró que existen unas particularidades específicas o especiales con respecto a los conflictos agrarios que implicó para la administración la identificación de zonas particulares donde se aplica la política de ordenamiento social de la propiedad rural de forma particular. Sin perjuicio de que pues este procedimiento y todo lo establecido en el decreto aplica para todas las personas que tengan relaciones con la tierra y para todo el territorio nacional. Dentro de ellas se hace igual
como una diferenciación debido a las mismas particularidades que hay en el mundo rural. Ahí entonces entré a explicar la fase administrativa y la fase judicial. Con respecto a la fase administrativa, pues cabe reiterar que tiene dos partes. Una parte inicial, que es la etapa preliminar hasta el momento del acta de inicio, y una segunda parte que ya se basa más que todo en las especificidades de cada uno de los asuntos, cualquiera que sea el que se está tratando en el marco del artículo 58, y pues que termina con el acta de cierre que puede implicar o el fin del proceso en fase administrativa y ya por ende acudir a la ruta notarial o la ruta registral que corresponda, o la apertura del proceso en fase judicial con la presentación de la demanda por la Agencia Nacional de Tierras, quien es la encargada de dar pie para el inicio de esta segunda fase. Y luego pasé a explicar la fase judicial, donde pues voy a hacer, donde estuvo la mención de que en el marco del artículo 78, que fue posteriormente declarado inexequible, por vulnerar la garantía de juez natural, se previó que toda esta fase, toda esta segunda fase, la realizara el juez, el juez en el marco de la jurisdicción que se creara, eso por una parte, y segundo, pues que de todas maneras esta fase judicial tiene especificidades como que se rige por el proceso verbal sumario de la ley 1564-2012, pero también por ejemplo, toda la labor que realizó la ANT como autoridad en materia de tierra rural en la fase administrativa, ahí materializado en el informe técnico, en todos sus anexos, todo lo que compone el expediente tiene valor probatorio y pasa también a ser parte del proceso en fase judicial, pues obviamente con ciertas salvedades, como que es a salvo que lo controvierta la contraparte o que el mismo juez decida que tiene que decretar otras pruebas de oficio. Luego pasé a hacer el juicio de constitucionalidad del decreto ley 902 de 2017, donde expliqué pues todo el análisis que hizo la Corte Constitucional pues, en su objetivo misional, eh, con especial énfasis en hacer esta descripción de qué fue lo que pasó con el artículo 78, que me pareció supremamente importante porque demuestra pues, que al final, al momento de prever el decreto, sí se ve que era importante que hubiera un juez especializado que luego llegara a atender esta segunda fase del procedimiento. Luego pasé a hacer un balance de la implementación en fase administrativa y en fase judicial, donde como ya mencioné, presenté un derecho de petición a nombre propio a la Agencia Nacional de Tierras, que de hecho o sea, lo pasaron a modo de consulta, e hicieron como un trabajo interno donde me compartieron información tanto cuantitativa como cualitativa, donde básicamente para lo que yo lo utilicé fue para demostrar que hay un rezago institucional, dado que hay mucha demanda, pero, y que esto fue, por cierto, un hallazgo, hay mucha demanda de parte de la ciudadanía, pero la Agencia Nacional de Tierras no parece que estuviera haciendo de forma célere la atención de estos casos. Y adicionalmente, y lo que más valor le encontré yo a la respuesta de la Agencia Nacional de Tierras, es que, bueno, y en el marco de la fase administrativa, claro, también ellos mismos me explicaron de forma cuantitativa cuáles consideran que fueron los impactos positivos y negativos en la materia, tanto en temas de tiempos como en temas de unificación. Me respondieron sobre temas de reducción de tiempos como un impacto positivo con relación a las normas anteriores, pero también hubo aumentos de tiempos en otros sentidos. Y en el marco de la unificación ocurrió lo mismo. En ciertos procesos sí se ve que hubo un impacto positivo, pero en otros, pues esto implicó como un mayor trabajo de parte de la entidad. Por ejemplo, en esta segunda fase en esta segunda etapa de la fase administrativa que ya mencioné, ellos mencionaron como incluí en mi trabajo, pues que tuvieron que aumentar esfuerzos creando manuales operativos para ciertos asuntos que tienen unas especificidades y demás, lo que pues muestra un poco cómo está funcionando la fase administrativa. Y luego en fase judicial ellos sí fueron muy claros al decirme que únicamente tienen 4 casos en trámite, lo cual me sorprendió mucho, pero me explicaron
me describieron claramente que una de las razones principales de esto es que no existe una jurisdicción especializada, que no existe un juez que tome los asuntos agrarios y que por ende, primero ellos internamente en su quehacer institucional tengan mayor celeridad y claridad en a quién se debe interponer la demanda, siendo ellos los encargados de dar pie a esta fase judicial, sino también, por otro lado, porque cuando ya se presentan las demandas, sí ha ocurrido un conflicto entre jurisdicciones. Y ya por último, pues lo que traté de hacer fue hacer como una recopilación, como dijo mi objetivo específico, de las iniciativas legislativas que se han creado para la jurisdicción, para la instauración de esta jurisdicción agraria. Ya en ese punto me pareció pertinente mencionar como las dos discusiones más fuertes que se dan al respecto. Por un lado está la discusión sobre la conveniencia de una especialidad versus la jurisdicción, donde hay comentarios y opinión, argumentos a favor y en contra de cada una de las estructuras. Y por otro lado, pues está la discusión sobre los diferendos ambientales, que me pareció pertinente igual incluir porque hace parte de la discusión en el escenario legislativo y público. Al respecto, entonces, a materia, el punto está estructurado de forma tal presento esta discusión importante entre especialidad y jurisdicción en un primer momento y luego muestro que casi todos los intentos legislativos desde la firma del acuerdo final han sido encaminados hacia esta especialidad agraria, porque se consideraba que era, o se considera por muchas personas, que era la forma más célere, más eficiente en materia de recursos y pues muchos otros argumentos adicionales a favor, la más apropiada para el contexto colombiano, aprovechando aparte la capacidad instalada. Y luego, por otro lado, termino con el proyecto de acto legislativo que está en trámite actualmente, que surtió cuarto debate, que fue aprobado en la plenaria del Senado el año pasado en el mes de diciembre, donde ya se busca modificar la Constitución para incluir dentro del título de la rama judicial un capítulo adicional donde se crea la jurisdicción agraria y rural como tal. Ahí también hice algunas apreciaciones. Personalmente, pues yo me siento más, considero que la jurisdicción agraria es lo que da cumplimiento, o sea, la instauración de la jurisdicción agraria como tal es la que da cumplimiento a lo pactado en el acuerdo final. Y pues esto igual lo voy a desarrollar ahora que pasamos a la última parte de mi presentación, que son los hallazgos principales que encontré. Entonces, ya haciendo como una recapitulación de todo y de pronto repitiendo algunas cosas que ya mencioné, pues lo primero es que la fase administrativa muestra que el cumplimiento institucional del punto 1.1.8 pues se soporta esencialmente de la Agencia Nacional de Tierras como autoridad de tierras del país, siendo esta además la que da pie a la fase judicial, por lo que es la encargada de erradicar las demandas respectivas, así como la consideración de que los instrumentos construidos en el marco de la resolución de los asuntos agrarios, pues como ya mencioné también, los instrumentos en el sentido del informe técnico y los demás documentos en el marco del proceso administrativo, sirven pues como material probatorio para pasar a esta segunda fase, que es la fase judicial, es decir, que hay una concurrencia entre lo que sucede en la fase administrativa y lo que sucede en la fase judicial. Funciona de forma encadenada. Por otro lado, se demuestra la importancia, pues dicho lo anterior, de la construcción de un esquema jurisdiccional, considerando que la mayoría de los asuntos del artículo 58 pasan a fase judicial conforme a lo establecido en el mismo decreto y como también mencioné en mi trabajo con respecto a los asuntos del artículo 58. Ahí se vuelve a mostrar lo encadenado que está el proceso y por ende la importancia que haya luego un esquema judicial que tome y que se encargue de esta segunda fase. Por otro lado, vuelvo y reitero que aunque el decreto ley no contempló realmente la creación de una jurisdicción agraria, el procedimiento único sí implicaba o pretendía tener jueces especializados en la materia para su correcta implementación. Claramente en el marco del análisis del estudio de la Corte Constitucional, pues que no existiera un juez especializado no frenó la implementación del acuerdo, sino que del decreto, sino que como ya sabemos, pues se asumió esto por el juez contencioso y el juez ordinario, dependiendo de la materia a tratar, pero de todas maneras, en relación con la misma respuesta que me dio la Agencia Nacional de Tierras, es claro que
persisten entonces los mismos problemas que ya académicos y doctrinantes habían identificado con respecto a que este tipo de conflictos los sigan abordando estas dos jurisdicciones. Y pues de ahí se ve también la necesidad de establecer esta nueva jurisdicción. Bueno, pues también del balance un poco lo que pude identificar es que aunque el número de procesos es amplio, existe una falta como de andamiaje administrativo institucional para dar de forma eficiente y célere a los procesos, y pues en ese sentido la agencia reportó los impactos positivos y negativos que encontró al respecto con relación pues, a los tiempos y a la unificación de los procesos, que demuestra pues, que existen falencias a nivel administrativo, lo cual fue también una sorpresa porque yo esperaba pues, que hubiesen únicamente falencias en fase judicial, pero también se vio que hay algunos retrasos en fase administrativa. Adicionalmente, pues y lo más pertinente para esta investigación es que el rezago institucional que tiene la agencia se acrecienta, por decirlo así, cuando se deben remitir los procesos a fase judicial, dado que, como dijeron ellos mismos, la ausencia de un juez especializado genera conflictos entre jurisdicciones y retrasos por el desgaste pues, que debe asumir la misma entidad para saber cuál es el juez competente. Todo lo anterior entonces se soporta en que, aunque el decreto es el único instrumento normativo que ha tratado de implementar el punto, y que igual ha generado impactos positivos, no se requiere igual la materialización de la jurisdicción agraria, y esto aparte se ve soportado con el estudio que realizó la Procuraduría General de la Nación en 2021, donde estableció esta misma necesidad, considerando que el 93% de los procesos agrarios que se tramitan actualmente se hacen a través del decreto. Y adicionalmente, pues se muestra que existe una voluntad por instaurar esta jurisdicción agraria tanto a nivel de gobierno como a nivel legislativo y en la misma esfera pública, que pues se ve con todas las iniciativas legislativas que se han propuesto para tratar de estructurar un esquema judicial sin importar cuál sea. Igual la parte justificativa de todas, uno de los puntos principales son estos dos: responder a la imperiosa necesidad histórica de resolver a los conflictos agrarios y al mismo tiempo cumplir con lo establecido en el acuerdo final. Estas no han prosperado en el Congreso hasta el momento, pero pues, como ya dije, todas las que no procedieron, pues no cumplieron trámites, fueron archivadas en el Congreso. Al final no cumplían al pie de la letra, por decirlo así, con lo acordado en el proceso, dado que en el acuerdo, dado que ahí se estableció la creación de una jurisdicción agraria, que, como ya dije en mi concepto, pues presenta mayores ventajas, pero pues adicionalmente también es destacable que actualmente se encuentra en trámite precisamente un proyecto de acto legislativo que busca ya el cumplimiento certero y real de lo acordado en el acuerdo, en el punto 1.1.8 del acuerdo, que es la creación de la jurisdicción agraria. Y pues ya para cerrar, pues considero que este acto legislativo, si prospera, sería supremamente importante, no solo porque cumple con la necesidad histórica, la necesidad imperiosa y con lo establecido en el acuerdo, sino porque precisamente cumpliría con el objetivo que quedó en el acuerdo de garantizar los derechos de propiedad y la solución de los conflictos sobre la propiedad, la tenencia y pues el uso de la tierra. Y pues esto fue como lo principal. Muchas gracias por su atención y quedo súper atenta a sus preguntas y comentarios. Bueno, María José, te agradecemos mucho por tu presentación. Estuvo justo en el tiempo. Entonces ahora vamos a escuchar al profesor Marco Velázquez, quien te va a realizar algunas preguntas sobre esta presentación. Para que las puedas responder a profundidad, te recomendamos que tomes nota de cada una de sus indagaciones. La idea es que puedas responderlas de manera muy esquemática, abordando todo lo que ellas impliquen. María José, gracias. Bueno, quiero empezar agradeciendo la oportunidad de estar aquí con ustedes y por supuesto menciono esto en clave de oportunidad porque cada vez que como evaluador uno se aproxima a un trabajo de grado hecho, pues además en este caso con la
con la profundidad con la que se hizo este trabajo, pues es una oportunidad para aprender, para conocer puntos de vista particulares, para informarse, es decir, para un montón de cosas que hacen que este proceso de evaluación sea pues una instancia muy, muy especial. Entonces, habiendo dicho eso, pues María José, quiero empezar por hacer mención de algunos apuntes generales sobre tu trabajo y luego quisiera que charláramos sobre 3 aspectos puntuales. No quiero verlo como preguntas que indagan o que buscan verificar cosas que yo ya sé que tú sabes y que has presentado de forma muy clara, no solamente en el trabajo escrito, sino en esta presentación que acaba de ocurrir, sino que podamos discutirlo con ocasión del trabajo que has hecho. Porque hay unas cuestiones bien interesantes que creo que respecto a las cuales vale la pena, digamos, que continuar esta conversación. Entonces, respecto al trabajo en general, creo que es de la mayor relevancia para la disciplina, para el derecho y sobre todo para el contexto de nuestro país, porque la tierra, como tú lo has mencionado y como además lo sabemos en el contexto de la facultad y este departamento, la tierra es uno de los grandes, la cuestión de la tierra es uno de los grandes desafíos eh, que, que afronta nuestro país, que ha afrontado históricamente y que hoy en día se observan particularmente respecto de la implementación del acuerdo final, que es un momento tan importante para nuestra historia y para nuestro futuro. En el ámbito de este proyecto de justicia transicional que estamos tratando de implementar y en el que, insisto, la tierra tiene un espacio muy importante. Incluso desde antes de la firma del acuerdo, cuando ya se reconoció que la violencia asociada a la tierra pues había sido uno de los grandes factores que habían afectado a las víctimas de este país y que en esa medida tenía que existir una dinámica administrativa y judicial de restitución de tierras, que menciono porque creo que es bien interesante poder ver cómo las discusiones que se desarrollan en tu trabajo pueden tener un eco bien interesante en aquello que ocurrió con ocasión de la ley 1448 del 2011 respecto de ese procedimiento de restitución de tierras, en el cual también hubo discusiones similares a las que se están teniendo en materia de jurisdicción agraria o procedimientos particulares para la cuestión agraria. En ese momento, pensándolo en clave de reparación integral a las víctimas, de restitución de tierras y la decisión que se tomó al crear una jurisdicción especializada dentro del ordinario a la hora de pensar en cuestiones relacionadas con el juez natural, con lo que implica la justicia transicional para un escenario, si se quiere, ordinario y no extraordinario, como por ejemplo es la JEP, e incluso cuestiones procesales que detrás de las cuales se muestra cómo hay una visión sustancial particular sobre la importancia de la tierra en todo este proceso. Porque entonces yo creo que eso que ocurrió en el 2011 y que ya pues llevamos un buen tiempo viendo resultados, es un punto, digamos, que de contraste interesante con lo que tú estás haciendo respecto de este aspecto particular. Son cuestiones distintas porque lo que estamos discutiendo en el ámbito de este trabajo de grado es la cuestión general de la tierra en Colombia, lo cual pues por supuesto tiene una profundidad mucho mayor, una gran potencia, además pues unos debates que tienen que mirarse desde una perspectiva histórica mucho más amplia como tú lo has hecho, pero que de alguna forma desde la perspectiva, si se quiere, de administración de justicia y cuestiones procesales, pues tienen como coincidencia, al menos desde las preguntas que se pueden hacer a la hora de implementar o de diseñar un sistema de esta naturaleza. Entonces, bueno, primero felicitar y saludar que se haya escogido esto. Luego, por supuesto, también valorar la forma en la cual se desarrollaron 2 cosas que para mí son muy importantes en el trabajo. La primera, el trabajo de antecedentes históricos, de antecedentes normativos desde una perspectiva histórica que en cualquier trabajo
que busque analizar una iniciativa de creación de una jurisdicción agraria en Colombia es absolutamente necesario, porque ahí es cuando digamos, se puede lograr entender por qué la cuestión de la tierra es fundamental en el país y por qué la respuesta judicial o la vía judicial para poder resolver ese problema es uno de los elementos fundamentales, no el único, porque claramente lo judicial es solamente un elemento que debe estar acompañado pues, por el elemento, si se quiere, de políticas de acceso a la tierra, pero que es necesario porque es una cuestión llena de conflicto, de conflictividad, y entonces por supuesto que lo judicial tiene que estar allí como una garantía de estabilidad a esos procesos que ocurren primero o que no han ocurrido y que lo judicial puede motivar. Y lo segundo, que es importantísimo de ese trabajo, es el análisis, si se quiere, doctrinal o el análisis normativo tan fino que se desarrolla, que es importante, porque cuando uno va a hacer análisis de esta naturaleza, tiene que tener cierta técnica para poder adentrarse en el texto jurídico, pero no solo en el texto jurídico, sino también, por ejemplo, en las discusiones constitucionales que se desarrollan después, que también eso es otra cosa súper importante, y poder presentar de forma clara lo que conviene para el trabajo. Entonces, este es mi comentario general sobre aquello que me pareció importantísimo del trabajo. Y hay un tema respecto del cual, digamos que quiero mencionar que me motivó mucho, pero que me dejó con ganas de más. Claro, esto puede ser por efectos de lo que debe ser un trabajo de pregrado, que no puede ser más ni menos de lo que es. Es una primera aproximación a un ejercicio de investigación y seguramente habrán escenarios, oportunidades futuras para expandirlo. Pero particularmente siento que la sección que tú rotulas como análisis cuantitativo de la implementación de la fase administrativa y judicial es una sección en la cual recibí información, pero no sentí que la información pudiese ilustrar o iluminar aspectos puntuales del argumento más allá de lo que ya se había hecho. Y que es una información que realmente podría ser objeto de mayor análisis o incluso de otro tipo de fuentes que la pudieran complementar, seguramente para ejercicios, digamos que posteriores. Puesto de otra forma, creo que si esa sección no se hubiera incluido en el trabajo de grado, no hubiera pasado nada. O sea, sería el mismo buen trabajo que se hizo, porque es una información que, insisto, no siento que aportó al debate, más allá de presentar unas cifras que por el análisis todavía no me dicen nada, ¿no? O sea, es simplemente la única cuestión que quiero comentar dentro de todo lo positivo que he encontrado. María José, entonces quisiera, habiendo dicho eso, plantear 3 temas puntuales que quisiera que discutiéramos. El primero, bueno, y sobre todo que me parece que este es un trabajo de grado muy, muy interesante en el ámbito de la administración de justicia, segundo en el ámbito de la justicia transicional o de las discusiones de la justicia transicional, y tercero en el ámbito de la relevancia de las discusiones constitucionales frente a este tipo de temas. O sea, son como las 3 líneas que me parecieron súper interesantes del trabajo y respecto a las cuales quisiera que habláramos un poco. Sobre la perspectiva de la administración de justicia, María José, quiero preguntarte por algo muy puntual. Respecto de esta, digamos que, cuestión del diseño institucional, ¿qué puede ser lo mejor? Si la creación de una jurisdicción agraria que es independiente, y ojo, pues que obviamente hablar de jurisdicción no es técnicamente adecuado porque jurisdicción es la capacidad que tiene el juez de administrar justicia, sino que aquí en Colombia se utilizó esa palabra para identificar como las divisiones dentro de la rama judicial, pero ¿por qué, digamos que, sí,
frente a las dos grandes posibilidades, y es la plantear por un lado una gran jurisdicción agraria y otra la que termina, digamos que por ahora dándose, que es la del procedimiento único, eh, quiero preguntarte, María José, si eres el resultado final del procedimiento único, ¿crees tú que efectivamente puede ser como un paso intermedio para el objetivo final de la jurisdicción agraria? ¿O es simplemente, o fue una forma desde tu análisis para zanjar una cuestión que iba a ser muy difícil porque no ha sido posible en Colombia desarrollar efectivamente una jurisdicción agraria? O incluso si esto se debe a que el procedimiento de restitución de tierras más o menos ha funcionado y se utilizó como una especie de modelo para pensar en esto. Eh, no, quiero saber tu opinión, tu percepción sobre esto, pues porque por supuesto esta es una conversación en la que quiero conocer tu percepción. Ese es como el primer punto. En el ámbito de lo transicional, en el ámbito de, digamos, de la posibilidad de la consolidación de ese acuerdo final, eh, a través del desarrollo y concretamente del punto uno y el desarrollo particular de este tipo de procedimientos. Quiero saber, conocer tu percepción, María José, sobre si lo judicial, que pareciera ser lo que más ha avanzado respecto de todo lo que hay que hacer del punto uno, ¿cuál va a ser el impacto de la activación de este procedimiento en las cuestiones más generales en materia de acceso a la tierra? Que, como decía anteriormente, pues esa es, digamos que, una problemática mucho más general, pero preguntarme es cómo, o sea, si lo judicial tiene un rol definitivo en los grandes problemas de la justicia transicional y en los grandes cambios que plantea el acuerdo final. ¿Cuál es tu percepción sobre esto? Y finalmente, una tercera cuestión en la que me gustaría que pudieras darnos algunos comentarios es en el debate constitucional que se dio justamente sobre esto y que de alguna forma la Corte pues iluminó ciertas cuestiones que no estaban claras, como por ejemplo la valoración de este procedimiento único versus la necesidad de contar con una jurisdicción agraria. Si entendemos que lo transicional es como un momento de ruptura en el continuum del ejercicio del poder público en el país, incluyendo lo judicial, ¿hasta qué punto crees tú que es conveniente o no, o hasta qué punto ayuda o no que lo constitucional, que en todo caso es ordinario, entre a evaluar digamos, la correspondencia de un proceso que claramente tiene una motivación transicional, entendiendo pues que se trata de un juez ordinario, o sea, es un juez constitucional, pero que es un juez, digamos, que está ubicado en un ámbito no de excepcionalidad como lo es la justicia transicional. Entonces, que la Corte llegue a hablar sobre algo que corresponde a un proceso en el cual en teoría hay una alteración del orden para poder generar unas transformaciones estructurales. ¿Cómo evalúas tú eso que hizo la Corte particularmente en este caso? Espero no haber sido demasiado extenso en mis comentarios y mis preguntas. Y bueno, encantado de poder conocer tus percepciones, María José. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias por sus comentarios y pues me alegro que mi trabajo haya generado pues un impacto positivo en cierta medida. La verdad, este es un tema que me apasiona mucho, en general el tema agrario, por eso me acerqué al doctor Juan Felipe, porque sé que maneja, o sea, muy bien estos temas y realmente es algo en lo que me gustaría enfocarme en el resto de mi vida laboral. Entonces, pues partiendo de los tres comentarios, los tres puntos que me mencionó, pues lo primero, con respecto a si considero que el procedimiento único es un paso, por decirlo así, intermedio hacia la consolidación de la jurisdicción agraria. No sé si entendí bien el punto. Yo considero que sí, o sea, el tema es que el decreto ley como tal, si bien, o sea, el mismo gobierno nacional en el marco del que eso quedó plasmado como en
el documento justificatorio que envió a la Corte Constitucional en el marco del estudio, ellos dejaron muy claro algo que ya venía siendo objeto de discusión por o sea, mucho tiempo atrás, desde 1930, que se empezó a intentar organizar todo el marco sustancial, procesal y también el mismo esquema judicial con respecto a los conflictos puntuales de la tenencia y la propiedad de la tierra, principalmente, ya pues más en la actualidad se ha incorporado el tema del uso. Pero entonces yo considero que, claro, con el procedimiento único no se crean realmente normas meramente sustanciales, sino que es un tema más procesal. Y precisamente lo que trató, y reitero, lo que trató de hacer el gobierno nacional fue que se estableciera una ruta más expedita y clara de cómo se iban a abordar los asuntos agrarios que son tan específicos como es el acceso a tierras, que implica subsidio, crédito y adjudicación, que sabemos que es un trámite que es principalmente administrativo, pero que igual puede llevar a una fase judicial, temas de formalización, de clarificación, son procesos tan específicos. El procedimiento único lo que hizo fue prácticamente organizar la ruta de cómo se iban a abordar. Y el tema ahí es que listo, se organizó toda la estructura del quehacer de la Agencia Nacional de Tierras en su rol fundamental y prioritario en la fase administrativa como autoridad nacional en materia de tierras, pero adicionalmente entonces deja claro que hay un paso adicional, que es el paso que entra a fase judicial, o sea, que es el paso que ya tiene que cargarse un juez de la República y que va concatenado con el resto del proceso y que o sea, este procedimiento lo que permite es demostrar de que llega un punto en el que se cierra la fase administrativa, que ya igual, pues, en la misma actividad mencional de la Agencia Nacional de Tierras ya venía abordando los problemas de clarificación, de adjudicación de baldíos, todo este tema, pero que entonces ahí ya todo eso que creó la Agencia Nacional de Tierras en el marco de la fase administrativa ya entra a tener precisamente por las particularidades del mundo agrario un valor probatorio y que debe ser tenido en cuenta para una nueva fase judicial que como se vio en el marco incluso bueno, de posturas de la Corte Constitucional en otros sentidos, porque aquí como para hacer un paréntesis, en varias sentencias de baldíos, incluso esta última que salió en la SU 288, si no estoy mal, de 2012, también reiteraron la necesidad de construir la jurisdicción agraria para precisamente dar solución a estos problemas tan particulares. Entonces, claro, es un primer paso porque demuestra que hay un tema, un procedimiento establecido cuyo resultado sirve para que los especializados problemas que permeaban las dinámicas rurales y que podían ser, claro, hay muchos problemas adicionales porque lastimosamente es un problema que tiene demasiadas aristas, pero yo sí considero que un tema fundamental y que ha estado como en la esfera pública por mucho tiempo ha sido el tema, por ejemplo, de la concentración de tierras. Todo esto realmente sí se soluciona a través de un aparato judicial, claro, atado a lo institucional administrativo fuerte, que permita que cualquier tanto trabajador, pues principalmente los sujetos de especial protección, o sea, los sujetos principalmente vulnerados como los campesinos, los trabajadores agrarios, la población rural en general, pero también todas las personas que tengamos alguna relación con la tierra rural, tengamos un, un, un esquema judicial donde podamos ir ya que exista, que esté estructurado, y donde podamos llegar a presentar y a solucionar y a, a exigir la garantía de nuestros derechos de propiedad, de tenencia y de uso sobre la tierra. O sea, una instancia que ya solucione los conflictos en materia judicial, en materia formal. Claramente eso no va a solucionar
pues sabemos que somos un país en conflicto y que hemos tratado en múltiples oportunidades de crear marcos normativos que solucionen el problema de violencia. Evidentemente esto no lo va a solucionar del todo, pero claro que teniendo una estructura judicial fuerte, o sea, no, se va a dar un avance hacia el respeto de los derechos adquiridos el proceso que se requiere para solucionar a los conflictos. Y esto, por ejemplo, alguna vez se lo escuché al doctor Juan Felipe y me quedó como en la cabeza, o de hecho no fue el doctor Juan Felipe, fue alguien que citó al doctor Juan Felipe, que fue que igual es un avance grandísimo que exista, claro, esto es como si existen unos derechos que ya, y una garantía de derechos que ya existe, que ya está estructurada, es valiosísimo que el mismo trabajador agrario que viva la violencia ya por lo menos vaya con un título debajo del brazo sabiendo qué es, sabiendo qué significa el título, sabiendo que lo puede hacer efectivo. Y bacanísimo sería que hubiese también una institucionalidad fuerte y un juez encargado y especializado de ya precisamente garantizar ese derecho que se adquirió. Eso, y por último, pues el tema de la Corte Constitucional es que igual, pues la idea es que la jurisdicción agraria sea permanente y exista por siempre y sea por siempre el esquema judicial encargado de solucionar aquí principalmente los conflictos de tenencia, de uso y de propiedad de la tierra. O sea, que exista y que, por ende, claro, esto es un tema porque vivimos en un país en violencia donde las dinámicas agrarias son como el core de casi que muchas discusiones políticas y que llevan a violencia y todo lo demás. Esto ha generado pues que este esquema judicial no exista por muchas discusiones, por decirlo así, superiores como a nivel de la esfera pública y de la esfera política, que ha implicado que cada que viene un gobierno, pues si no tenemos una estructura ya establecida, constitucional, creada, pues que prácticamente no, o sea, sigamos sin tenerla. O sea, al final la Corte Constitucional lo que hizo, creo que aquí tengo que organizar un poco más, un poco mejor mi presentación, la Corte Constitucional lo que hizo fue dejar funcionando el decreto, pero como venimos funcionando en el marco del esquema judicial. Entonces, prácticamente listo. Lo sigue tramitando estos procesos dependiendo de si es de índole administrativo, si es de índole ordinario, la jurisdicción contenciosa, la jurisdicción ordinaria. Aquí el tema es que eso continúa o prolifera los mismos problemas que ya tenemos de que estos jueces administrativos y ordinarios, como han dicho académicos y doctrinantes, no tienen como el panorama completo, no tienen en cuenta el panorama completo para dar resolución a estos conflictos tan específicos. Entonces, claro, ahí el tema es que la Corte Constitucional pues se ciñó a lo que tenía que decir prácticamente, porque claramente una ley no puede entrar a decir, no, mira, claro, aquí creo un nuevo estatuto procesal, pero esto no puede funcionar hasta que no se cree un nuevo juez, o puede funcionar y que el ciudadano no sepan de quién acudir, pero al mismo tiempo, y es algo que le destaco a la Corte, de todas maneras sí ha reiterado y reiteró también en el marco de la sentencia que igual eso se tiene que crear. O sea, que igual esto es algo que tenemos, que tiene el gobierno y el poder legislativo que estructurar para que ya exista algo permanente, una corte o sea, una jurisdicción que tenga en todos sus niveles, que tenga jueces especializados, que tenga tribunales y que tenga una corte de cierre con magistrados que ya llegue y tome todos estos procesos con sus dinámicas particulares y que ya quede establecido y de forma permanente. Entonces, pues yo ahí considero que a pesar de que claramente en el marco del acuerdo muchas de las cosas son transicionales, este punto es súper destacable porque este es permanente, es la solución del ámbito obviamente del esquema judicial y de la protección de los derechos hasta donde llega la función del juez. Pues al final esto sí se busca que sea algo que se quede, que sea como un resultado ya permanente de lo que sucedió en el acuerdo y que aparte responde a problemas que se han reiterado históricamente. Entonces, esa es mi opinión al respecto. No sé. Muchísimas gracias, María José. No, creo que han sido respuestas y percepciones pues muy ajustadas a lo que tenemos que plantearnos sobre este gran reto que es
el de la tierra en Colombia, la importancia primero de este procedimiento único como un momento intermedio en el ámbito de un procedimiento. Esto además basado, como tú lo decías, en lo que antes ha ocurrido a nivel histórico con los intentos para lograr una respuesta judicial efectiva y las dificultades. De otro lado, lo que mencionas sobre el carácter permanente de la jurisdicción agraria, que justamente esa era una de las cosas que quería ver, cómo en el ámbito transicional, en todo caso, también estamos pensando en materia de cosas que deben quedar, ¿no? Y por ende esto es distinto a cuestiones mucho más puntuales, entonces me parece que todo está muy claro. Yo no tengo más preguntas o comentarios. Estoy pues muy satisfecho de la conversación que se ha tenido y bueno, no sé cómo continuamos entonces. Bueno, Marco, muchas gracias. Muchas gracias, Gracias. María José, por tus respuestas. La verdad es que ha sido una discusión muy interesante, muy inspiradora, tiene muchos tintes que muy apasionante. Mientras Marco en este momento, digamos, finaliza la parte evaluativa, solo nos restaría que Marco pues vaya preparando la nota final. Y entre tanto, lo que normalmente hacemos es abrir la discusión al público. En este caso no tenemos pues ningún asistente adicional a los que están directamente involucrados en este trabajo. En ese sentido, pues abrimos a comentarios. No sé si Juan Felipe tenga algún comentario adicional. Pero ya digamos que en este punto los comentarios que podamos hacer pues no tienen nada que ver con la evaluación, sino que es más como una conversación académica que normalmente tenemos finalizando estos trabajos y más pues cuando son tan evocadores e inspiradores como el tuyo, María José. Entonces, bueno, escuchamos a Juan Felipe. Sí, sí, me gustaría como compartir algunas ideas a propósito de pues de la conversación que María José nos ha propuesto. Bueno, el primero, o sea, a mí me da mucha emoción, además viendo a María José Hernández, que también su trabajo de grado fue, de pregrado, fue hacia una construcción del campesinado como sujeto constitucional. Entonces, de alguna manera, esos 10 años atrás, también eso es un debate que está en el ámbito constitucional en estos momentos. Y ese derecho de la jurisdicción agraria hace parte como de ese proceso. Entonces, eso me parece bien interesante. Y yo quiero agradecerle a María José, por supuesto, a Marco, por la seriedad siempre con la que se toma estos procesos académicos. A María José agradecerle que precisamente cumpla, me parece que su investigación cumple un trabajo fundamental y es poner a dialogar y a construir conocimiento. Y plantear conversaciones con su aporte, con el tiempo que usted ha invertido en su investigación. Yo quisiera subrayar, me parece interesante subrayar como tres puntos, tres aportes del trabajo de María José. El primero es que, y luego quisiera referirme finalmente a la conversación que propone Marco de una hondura que es absolutamente hondo sobre estos tres ámbitos de la administración de justicia, la justicia transicional y el escenario constitucional. Eso me parece que es de una hondura increíble y no quisiera dejar de tener esta oportunidad, este diálogo y juntarnos, aprovechar estos espacios para cavilar, armar ideas sobre eso. Entonces, yo sintéticamente, yo encuentro tres aportes en el trabajo de María José. El primero es, lo señaló Marco, es de tipo dogmático descriptivo. Eso en un contexto en donde el derecho agrario no existe. Es decir, no tenemos reflexiones dogmáticas descriptivas manuales sobre todo, por ejemplo, del decreto 902, que además, como lo explicó María José, hace un ejercicio compilatorio.
Entonces, esto fácilmente, o sea, el siguiente paso es incluso pedirle o sea, mirarle a Legis, a Ledger, a este tipo de editoriales que les interesa este tipo de literatura, que me parece que es un gran aporte a nivel de pregrado. O sea, mire, acá hay una compilación de derecho agrario, no, en estos momentos en el mercado no existe. Y además con el ejercicio pedagógico, los recursos pedagógicos que incluye María José, el típico flujo procesal que trae, eso me parece que eso es un aporte básico de lo que nosotros hemos aprendido, de lo más convencional, de lo más clásico, pero en un ámbito que no, en donde no hay ese tipo de literatura. Entonces, ese me parece como un aporte muy básico, pero muestra además la habilidad de una abogada javeriana para hacer ese tipo de presentaciones. Es un recurso pedagógico muy interesante. ¿Quisieras ahí responder algo, Marco? Sí, que pido excusas por haber olvidado eso tan importante, los flujos. Claro, esa es construcción propia de María José y eso no es fácil. Ese trabajo dogmático que tú mencionas, Juan Felipe, de tomar normas y transformarlo en flujos, es fundamental. Y solamente les voy a poner un ejemplo a partir de mi experiencia propia. Cuando estuve en la JEP, hace ya unos añitos, que empezamos con un montón de normas y sin saber cómo iba a ser eso, porque simplemente a nosotros nos pusieron normas, lo primero que nos tocó hacer fue sentarnos a montar diagramas de flujo porque no entendíamos bien muchos impactos que podían darse. Y eso fue lo único que nos permitió más o menos empezar a organizar la cabeza y el trabajo para ver qué era lo que había que hacer o qué faltaba. Entonces, sí, es decir, esto es súper importante y también digamos que me uno a esto. Creo que ese trabajo no es fácil y además eso debe quedar como un insumo para ver qué se puede hacer con eso, porque de verdad quedó muy bien. Exacto, y entonces me parece o sea, una bonita forma, o sea, perfectamente esto es un objeto, o sea, esta tesis, esta monografía es un objeto que claramente se puede convertir en una clase, o sea, una investigación se puede transitar hacia una oferta educativa, hacia un diplomado, hacia un curso en derecho agrario, y eso me parece un valor pedagógico tremendo. El segundo tiene que ver o sea, con la información cuantitativa. A mí la información cuantitativa sí le veo utilidad en el contexto de nuestras instituciones. En estos momentos, de las instituciones colombianas que no rinden cuentas constantemente, nosotros hemos dicho que hay un reto, además, pues como estamos en el litigio de restitución de derechos de personas, de campesinos y campesinas, pues nosotros vemos el rezago institucional, pues, o sea, el rezago de lo judicial, o sea, el desfase que hay entre lo administrativo y lo judicial. Lo sabemos, lo experimentamos, pero no lo tenemos cuantificado. Entonces, en un contexto en el que las instituciones no rinden cuentas sistemáticamente de sus avances y hay que hacerles solicitudes de derecho de petición para que hagan cuentas, este trabajo, o sea, en estos momentos es una evidencia con la que no se contaba. O sea, no es una evidencia, es una evidencia aportada por este trabajo. Se podía contar, sí, pero alguien se tomó el trabajo de hacer un derecho de petición y poner a trabajar a la institución en la respuesta. Es más, como lo evidencia a María José, si yo no estoy mal, le respondieron que esperara un poco porque se demoró mucho, porque se tomaron el trabajo de ellos organizar información. Y en la actualidad esa información no es, este es el documento, el insumo en el que podemos saber cómo está el estado de implementación del decreto 902. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que es un aporte. Coincido con el punto de Marco en que no hay un análisis exiguo, cómo eso poder compararlo, todo eso, pero creo que es un aporte y sobre todo en el contexto y además es la prueba para
es una prueba más para el tercer elemento que tiene que ver con el rezago institucional entre lo administrativo y lo judicial. Y ese sería mi tercer aporte que veo en la tesis, pues claramente, pues nada, en las preguntas que se enlazan, o sea, ¿qué tanta falta hace una jurisdicción agraria? ¿Qué tanto aportaría? ¿Qué tanto brindaría la resolución de los conflictos? Yo lo diría de una manera muy simple, y es que nosotros le hemos privado el gran hallazgo del derecho moderno. El gran hallazgo, o uno de los grandes hallazgos del derecho moderno, es que la resolución de conflictos debe pasar, y esto es un hallazgo, como Marco es profesor de procesal, además, de procesal general, o sea, uno de los grandes hallazgos es que es una buena idea a conflictos profundos y de alta división, es una buena idea poner a un autónomo, a una entidad autónoma en la resolución de conflictos. Pues bien, ese hallazgo del derecho moderno se le ha privado a un grupo poblacional. O sea, se ha privado. Acá en Colombia no hay jurisdicción para ese grupo y los conflictos se tramitan en el administrativo. Y eso ha hecho una constante histórica que es hasta la que nos enfrentamos el día de hoy. Si las jurisdicciones no salen en este tramo legislativo, nos vamos a seguir enfrentando lo que esta población rural ha vivido históricamente, y es que sus resoluciones de conflicto dependen del gobierno de turno, del administrativo, de la función administrativa. Entonces, si hay un gobierno afecto a la población rural, avanzan los procesos, pero como acabamos de ver, se estancan porque en el contencioso administrativo no avanza nada. Hay procesos de 20 años, como los hemos sufrido nosotros. Y si el gobierno no es afecto a la población rural, no avanza ninguna resolución de sus conflictos, y allá lo que hay es guerra. Finalizo, para mí estos son como 3 aportes muy importantes de este trabajo, y finalizo con el comentario, la conversación con lo que propone Marco, con mucha lucidez, demostrar que este trabajo, eso no es desarrollado en el trabajo, pero el trabajo claramente suscita una conversación a nosotros, a toda la academia le suscita una conversación de un problema que, como muy bien Marco lo menciona, lo hemos visto en restitución de tierras, lo hemos visto en la Jurisdicción Especial para la Paz, lo estamos viendo en ese punto 1 del acuerdo final, y es que a nosotros en los últimos 20 años nos ha tocado, o sea, la justicia transicional, la narrativa, el discurso, sus conceptos, nos ha puesto en un lugar muy complejo de conversar sobre, por ejemplo, la JEP se supone que la JEP, la jurisdicción especial, la restitución de tierras, que fue la que habló Marco, se supone que es fruto de la justicia transicional y se supone que es excepcional, pero constantemente pide alargar su periodo, y empieza a pasar una cosa que de lo excepcional parece convertirse en lo ordinario. Justicia y Paz, que era también una jurisdicción excepcional, empieza a ponerse en los ritmos y empieza a adoptar todas las fuentes, todo el lenguaje, las mismas formas de la justicia ordinaria. La Corte Constitucional, cuando tiene que juzgar la constitucionalidad del acuerdo de paz, de todo eso, empieza a juzgarlo por fast track. El decreto ley va por fast track. El decreto ley 902. Hay unas revisiones constitucionales excepcionales que todo el tiempo están pensando en, es que es la paz, es que es la transición de la guerra a la paz, entonces hay que hacer de alguna manera unas excepciones. Entonces, allí en todo eso yo coincido que ahí hay unas preguntas muy hondas que en los estudios jurídicos nos van a tener
cavilando mucho tiempo, porque finalmente la gran pregunta es una gran pregunta de teoría del derecho histórica, y es si existe algo como lo ordinario y lo excepcional. O sea, es el problema de la regla y la excepción. ¿Qué es la regla? ¿Qué es la excepción? ¿Qué es? ¿Quién decide la excepción? ¿Cómo se decide la excepción? Porque hay un autor que para mi gusto es bien interesante y asume como todo la justicia transicional. Es el nuevo, que es Mark Benema. La justicia transicional es el nuevo lenguaje de estado de excepción. Es el nuevo, es excepción. Es una excepción. Es un estado de excepción constante. Y bueno, ahí la dejo simplemente porque, claro, o sea, por ejemplo, o sea, una de las cosas que se está pensando, porque cuando entra en los debates legislativos concretos, cuando entra la cuestión fiscal, además con otro problema, todos los debates sobre jurisdicciones pasan por regla fiscal. Y la regla fiscal es lo más excepcional que usted da. La regla fiscal es porque depende de si saco petróleo, si no saco petróleo, o sea, de los recursos que hay en mi arca. Entonces nosotros, también las jurisdicciones, o sea, nosotros, la forma en que nosotros estamos pensando la administración de justicia, incluso la ordinaria, es en clave, está medida con las reglas fiscales y el presupuesto nacional, que es absolutamente una cuestión de excepción. Es decir, casi que la reforma de la justicia pasa por una cuestión de fiscalidad, de economía, y esa es la realidad. Por el ministro de Hacienda, que es finalmente el que aprueba, ¿no?, o imprueba la viabilidad de una reforma, y nuestros debates que nosotros nos estamos dando sobre derechos, o sea, dogmática, jurídica, etc. Me parece que es bien interesante ese debate, y en los debates legislativos actuales, por varias cuestiones de eficiencia, tanto económica, pero de otros recursos, una de las cosas que está ahí en juego es, oiga, ¿por qué no cerramos restitución de tierras? Y como a estos jueces los hemos formado, los hemos entrenado, saben del tema agrario, conocen el tema agrario, porque a ellos no son los que los migramos eficientemente a esa jurisdicción que se está hablando. Entonces, bueno, eso para mirar el grado como de excepcionalidad que hay en estos debates, pero siempre, o sea, yo creo que lo que cabría decir es que lo que estamos observando es que hay unos altos grados de excepcionalidad, entre ellos los de la fiscalidad, pero siempre nuestro papel en derecho es racionalizarlos y volverlos como regla, como normalizarlos, hacerlos ordinario, y ese es parte también de nuestro rol. Los lenguajes más excepcionales, más contingentes, tratar de racionalizarlos, ponerle reglas y mostrarlos como parte de una ordinariedad. Bueno, como ven, o sea, me parece que son unos debates fascinantes, y agradezco a todos por alimentarlos, por ponernos a conversar y a dialogar sobre ellos. Bueno, muchas gracias, Juan Felipe. No sé, Marcos, si tú tengas algún comentario adicional. No. Escuchando atentamente a Juan Felipe, que como siempre nos termina de iluminar y da profundidad a las cosas que se plantean, y sobre todo surgen como ideas permanentemente. Entonces, pues muchas gracias, Juan, por como siempre hacerme parte de estos procesos. Salgo yo revitalizado y como con muchas ideas, entonces qué chévere que sea así. Y no, pues yo ya tengo mi rúbrica debidamente diligenciada en este momento. Mientras Juan Felipe nos daba ideas, pues yo ya tenía muy claro pues cuál era el resultado numérico pues de esto. Entonces, pues no sé cómo procedemos.
Sí, antes yo quería como hacer un comentario también y como una pregunta que tenía para María José. Y es, o sea, para mí este debate es como el centro de las cosas que me interesan a nivel académico, porque, pues como Juan Felipe lo dijo, desde que yo estaba en tu lugar, María José, como que me empecé a hacer también esas mismas preguntas. Mm, y lo que quiero es escucharte sobre qué opinas sobre unas cuestiones que te voy a poner, que tienen que ver con lo que hemos estado debatiendo. Lo primero es el tema de los operadores jurídicos. Obviamente a mí coincido tanto con Juan Felipe como con Marco que tu trabajo es un aporte impresionante a la dogmática jurídica, em, pero claro, lo deja uno, como dice Marco, como con una cantidad de expectativas sobre lo demás que se puede desarrollar, y tiene que ver además como con el fondo de las investigaciones que yo estoy tratando de hacer y también de lo que enseño, y es, claro, nosotros como expertos en derecho tendemos siempre a generar soluciones desde el derecho y decir, pues el derecho puede entrar mejor dicho, a ser una solución para el problema agrario en este sentido. Y siempre somos muy técnicos en hacerlo. Pero me uno un poco al inicio de la intervención de Marco, en el sentido de, ¿tú qué piensas sobre la posibilidad de explorar cómo realmente se dio esa implementación en restitución de tierras? Porque fíjate que en cuanto a los operadores jurídicos, uno dice, bueno, si el sueño de tu tesis se cumple y es que finalmente llegamos a la jurisdicción agraria, pues en ninguna facultad de derecho se enseña derecho agrario. Entonces, claro, uno podría decir, sí, pues en efecto los jueces de restitución de tierras tienen un avance, pues porque ya llevan 10 años ejerciendo en derecho agrario y se han intentado formar y todo eso, pero ¿quiénes entrarían no sé, a operar esa jurisdicción? Personas que no conocen en su mayoría derecho agrario, porque sería además muy pretencioso creer que todos los que nos han interesado esos temas, pues vamos a llegar a ocupar un puesto allí. Sabemos además cómo se organizan esas jurisdicciones, todos los problemas que hay de nombramientos en la rama judicial. O sea, te estoy hablando más como de los temas operativos, que si bien uno dice, bueno, eso poco a poco se va dando, eso ha generado unos impactos muy fuertes, sobre todo de cara al bienestar de la población que accede a estas jurisdicciones, que es el fondo de lo que a nosotros nos interesa y es el bienestar de la población rural, ¿sí? Del campesino, o sea, cómo el campesino encuentra eco en sus demandas en esas jurisdicciones. Entonces es como realmente debemos tener tanta fe en que el derecho les va a solucionar su problema, porque claro, en un tercer punto tú decías, es que yo creo que la jurisdicción agraria es la solución, y Juan Felipe decía, es que se les ha negado la posibilidad de acceder a un juez o a un tercero imparcial que resuelva sus problemas. Pero yo digo, ¿por qué los vicios que se han visto en el administrativo, en el judicial, no se pueden ver tan bien? O sea, un poco es, ¿por qué no nos preguntamos, o sea, por qué no analizamos todos los vicios de operadores jurídicos? ¿Sí? Porque uno puede, o sea, técnicamente uno puede armar el cascarón y que quede divino y luchar hacia allá, y esa es la lucha en la que hemos venido teniendo. O sea, fíjate que 10 años yo escribí sobre una protección constitucional, ya tú estás hablando sobre una posible cercanía a tener una jurisdicción agraria. Cuando yo lo estudié, para mí eso era pues casi que imposible, no era concebible. Pero lo que yo digo es realmente, otra cosa que te digo frente a esto, cuando yo enseño introducción al derecho, yo a muchos de tus compañeros, pues o más jóvenes que tú, les pregunto quiénes de ustedes quieren ejercer en el Estado. Y he tenido cursos en los que en la mayoría me dicen, funcionario público, nunca. O sea, yo estudio derecho para montar mi firma o irme lejos. Entonces, claro, para mí eso es como, bueno, y entonces, ¿qué? O sea, ¿cómo hacemos para que, porque lo que nosotros enseñamos en la Javeriana es para generar muy buenos profesionales que sean capaces de hacer lo que a Marco le tocó hacer en la JEP, que es llegar a estudiar una normatividad de cero, ¿sí? Y decir, es que la estoy estudiando y es que yo estoy, o sea, como tener esa convicción ética de que yo llego a ese puesto es para servir al otro, ¿sí? Pero lo que pasa es que con la educación jurídica que estamos teniendo hoy en día, esos nuevos marcos jurídicos o esos nuevos jurisdicciones o como lo queramos llamar, se nos siguen llenando de operadores jurídicos que no están lo suficientemente bien formados, que no tienen unas fronteras éticas definidas, y ellos son los que finalmente ponen en funcionamiento todo esto que jurídicamente creemos que va a ser la solución.
Y va uno a ver y al final sucede como por ejemplo sucedió en Restitución de Tierras, y esto yo lo nombro siempre y lo nombraré hasta la saciedad. Y es que yo me hablé con muchos jueces de casi todo el país y yo les decía, ¿y usted cómo profiere su sentencia? Yo tengo control C, control V y profiero una sentencia como si profiriera PAN. ¿Sí? O sea, yo no reviso lo que el campesino quiere, yo no hago jornadas de cartografía social, yo no voy y reviso las pretensiones que la URT me puso, sino simplemente yo tengo un modelo de sentencia y como tengo unos indicadores de número de sentencias que tengo que sacar, adecuo ese modelo de sentencia. Y eso a nivel operativo es muy complicado frente a los resultados que eso tiene con un campesino o un campesino que tiene en su mano la sentencia y cuando va a volver a su tierra, la tierra está totalmente destruida porque el impacto que tuvo el conflicto o el impacto que tuvo lo que hicieron, pues ya no les sirve. Sí, es como profundizar en si realmente, o sea, lo que te quiero preguntar de fondo es, ¿realmente debemos tener tanta fe en el derecho? O sea, ¿realmente esas grandes conquistas del derecho moderno, aplicándolo en un contexto como el nuestro, requiere tanta fe con todas estas cosas que te digo, que son cosas que yo me pienso todos los días? Eso por un lado. Y el debate que ponía Marco y que profundizó Juan Felipe, que a mí me parece, o sea, que es como una nuez, o sea, como una cosa que uno dice, Dios mío, necesitamos profundizar en este análisis, es el tema de la excepcionalidad de la justicia transicional, porque la excepcionalidad de la justicia transicional también genera en los operadores jurídicos, y operadores jurídicos te hablo no solamente de los que dicen la ley, los que implementan la ley, sino también los que se benefician de ellos, los campesinos, los negros, los indígenas, y es los colectivos que reivindican derechos al ver que todas estas instituciones son excepcionales, a ellos les genera una incertidumbre muy grande porque es, en este momento sé si va, o sea, no sé si va a pasar o sí, o sea, y también por qué las transformaciones del Estado las tenemos que hacer siempre desde temas excepcionales, las transformaciones profundas del Estado, pero también esto cómo se ata con la voluntad política y es claro, la creación de la jurisdicción agraria la metimos a través de un acuerdo de paz, pero esto es un problema estructural que tenemos como Estado colombiano, pero la implementación del acuerdo, y tú te has dado cuenta, también se ha vuelto un tema político. Entonces, si el gobernante de turno está de acuerdo con la paz, entonces moviliza todos los recursos para que se implemente, pero si no, entonces no. Entonces, siempre volvemos al tema de lo fuerte que es nuestro régimen presidencialista y hasta qué punto siempre vamos a depender es de las voluntades políticas para que nuestro Estado se transforme y responda a las demandas. Entonces son como, o sea, esa segunda cuestión es eso, o sea, es como, y yo te lo digo también porque yo doy una clase en la que no solamente estamos con abogados y todo el tiempo nos están cuestionando, por ejemplo, los de psicología, todo el tiempo están cuestionando el tema del tercero imparcial. O sea, tengo varios estudiantes de psicología que me dicen, o sea, ¿realmente ustedes, amigos de derecho, creen que ese tercero es imparcial? O sea, ¿realmente es imparcial? Si analizamos la psicología del juez, el juez es un tercero imparcial. Entonces, como que, bueno, yo sé que son muchas cosas, pero lo que quiero decirte es como quería escucharte, porque en estos ejercicios yo lo que amo es como escuchar estas nuevas mentes llenas de esperanza. Quería como que me contaras qué piensas al respecto. Bueno, yo ahí tengo que partir de algo como una anécdota. Y es que pues yo también estudié Derecho en la Javeriana y todos mis compañeros son lo que tú me acabas de mencionar, de empresa, de un mundo completamente distinto. Y ahí es a donde entra como mi percepción, y no, pues mi percepción personal, y es que a mí me parece que para ahora termino la anécdota, pero para un tema como la jurisdicción agraria, uno entendiendo todo lo que atraviesa la jurisdicción agraria, que no es simplemente coger un título de propiedad, o sea, no es lo mismo que cómo funciona el derecho civil, porque sabemos que están atravesadas todos estos temas reales, como estos conflictos que escapan el derecho, estos temas que escapan el derecho. Ahí a mí sí me parece que hasta cierto punto es como válido y rescatable la interdisciplinariedad, que no se vea, claro, solo desde el derecho. Y ahí es donde termina mi anécdota, y es para contar que pues yo llegué al derecho agrario no por derecho. Yo no llegué al derecho agrario porque en alguna clase me hablaron de, no, yo llegué al derecho agrario porque yo hago doble programa con ciencia política
hice énfasis en resolución de conflictos y en una clase de estas del énfasis, mi profesor que era antropólogo empezó a hablar de conflictos agrarios. Y claro, no hay, se puede hablar de conflictos agrarios sin empezar a hablar del marco normativo. Y cuando él lo contó, yo quedé como, pues no sabía que existía esto. O sea, sabía que en alguna clase de bienes me habían mencionado algo, pero de resto, pues nunca había tenido contacto con estos temas. Y por eso ahí mi percepción personal es que esto no puede funcionar solo desde el derecho como exclusivamente el mismo abogado único y exclusivo, o incluso sí podría, si la carrera de derecho, claro, a largo plazo empieza también a tomar un tinte interdisciplinario en cierta medida, pues en especial teniendo en cuenta que si ya esto se crea y si ya esto se institucionaliza, pues al abogado nuevo, chiquito, le va a tocar estudiar de la jurisdicción agraria porque hace parte de la rama judicial. Entonces, claro, a largo plazo esto va a suceder, Claro, pero pero hoy fíjate que, o sea, perdóname que te interrumpa ahí, pero fíjate que tierras lleva 10 años y todavía no tenemos una materia de núcleo que enseñe tierras. O sea, no, siempre creemos que eso va a suceder, pero no dice, los ejercicios transicionales no han generado ese impacto en las facultades de derecho. O sea, yo diría, ojalá, tengo la fe en que eso, que si se crea la jurisdicción agraria, creamos que debemos enseñar derecho agrario. Pero por eso digo, no, es un tema más político, pero perdóname, sigue adelante. no, pero pues precisamente por eso, o sea, de pronto ya bajo, pues, es como mi sueño, que si ya se crea la jurisdicción, si ya entra dentro de la rama judicial, pues al final es como ver derecho administrativo, porque hay una jurisdicción contenciosa administrativa a la que vamos a tener que ir y, o sea, que hace parte de lo que es hasta, pues si el estudiante de derecho tiene que saber todo de cómo funciona la rama judicial, va a tener que saber cómo funciona la rama, la nueva jurisdicción agraria, y que para mí desligarla de lo interdisciplinario es como imposible, porque es precisamente esto, estamos creando algo nuevo, es para que el juez no tome decisiones como las toma en el marco de la jurisdicción civil, sino que tenga en cuenta otros temas que de alguna u otra forma, pues, por lo menos los equipos, pienso yo, que deberían montarse desde un punto de vista interdisciplinario, porque es lo que te digo a mí, o sea, cuando yo empecé con este tema del agrario, mis amigos eran como, pero, ¿cómo se come eso? O sea, ¿de dónde sacaste tú eso? Era principalmente. Y yo, qué curiosa que yo haya sacado algo que es derecho, o sea, que proviene de normas que existen hace muchísimos años y que nadie tiene ni idea que existan, y que yo las conocí fue por otra disciplina. No debería ser así. Entonces sí me parece complicadísimo, porque pues también siento que era un poquito algo que ver con como que, bueno, no, aquí va a ser como que hay diferentes tipos de facultades, ¿no? De pronto no conozco otras, pero ojalá la Javeriana también tome este enfoque de que, o sea, este tema también se vuelva prioritario y no solo como crear empresas, o sea, temas de empresa y de derecho privado. Eso también me parecería muy chévere. O sea, siento que hay que empezar a darle prevalencia a este tipo de temas también para nosotros, porque si, pues yo parto de decir, si no fuera por la interdisciplinariedad, seguramente yo no estuviera aquí. Y si es cierto que el sector público somos muy pocos, somos o sea, sí, o sea, no sé por qué, no sé por qué pasa, pero sí es frustrante, pero sí siento que es una discusión compleja. Vale, María José, muchas gracias. Escuchamos entonces a Marco con su dictamen final. Bueno, pues no, María José, ha sido una sustentación oral, la verdad, impecable, pero además quiero resaltar algo, y es que yo siento, además digamos que es una sustentación adecuada, ha sido una sustentación que nace de una pasión indiscutida por estos temas que tú estás mostrando, y esas emociones son muy importantes también, y eso lo valoro profundamente. No solamente responder de forma correcta a las preguntas, sino también cómo lo haces, que lo valoro, y me contagiaste con eso. Eh, y además, pues con Juan Felipe y María José también digamos, en esta discusión, dos personas que conocen tanto este tema y que lo estudian, lo enseñan, pues pudimos desarrollar reflexiones muy importantes. Mira, mi concepto a nivel, si se quiere, cuantitativo, es que tienes 5 en esta sustentación, sin duda. Te felicito, me alegra y me orgullece mucho que sigamos formando abogadas y abogados, abogados y abogadas javerianas, eh,
con este nivel de profundidad, pero también de sensibilidad social y de planes hacia el futuro de servicio. Entonces, pues nada, te felicito y te deseo mucha suerte en lo que viene para ti, que seguramente será muy bueno, y ojalá cuando por fin tengamos una jurisdicción agraria estés tú allá. Bueno, María José, y bueno, sí, o sea, creo que eso sería muy bonito, ¿no? Ojalá sea así. Muchísimas No, lo digo gracias. por algo, les voy a decir por qué. Los que crecimos con la esperanza de la justicia transicional, soñamos con que algún día hubiera un tribunal como la JEP, y cuando llegamos allá nos emocionamos mucho. Entonces, por eso lo digo, porque entiendo, sí entiendo. A mí también me tocó estar ahí y yo crecí como con las preguntas de la justicia transicional general, por allá cuando Ley 387, Justicia y Paz, todo esto al principio. Entonces, por eso lo digo y de verdad felicitaciones. Gracias. Bueno, María José, felicitaciones, felicitaciones, Juan Felipe. Muchas gracias además por ese acompañamiento tan profundo y tan cercano a María José. Muchas gracias por esta fiesta que siempre Juan Felipe dice que estos son fiestas académicas. A mí me parece un poquito chistoso, pero en efecto Sí, lo sí, es, sí. porque es para celebrar que llegaste a este momento. Felicitaciones por esa nota. Normalmente cuando obtienen nota de 5, pues preguntamos si eventualmente el evaluador tiene como la pretensión de una mención. Esa mención, tú sabes que se tramita es ante el consejo, pero pues queríamos de pronto saber si no está perfecto, si sí se hace el trámite ante el consejo. Marco, Pues no sé. yo frente a ese último punto, y lo digo con absoluta tranquilidad, cuando leí el trabajo no lo había pensado, pero ahora que lo estamos sustentando, lo estoy pensando también. Entonces, yo quisiera pedirles que esa decisión me permitan un día más para pensarla, simplemente con Está absoluta perfecto. tranquilidad. Pero María José, eso no quiere decir de ninguna forma que no sea, o sea, que no esté, digamos, que manifestando, o sea, que todo esto que estoy manifestando no sea así, porque incluso lo estoy pensando, y quiero además poder, como María José lo dice, esto tiene un procedimiento, una carta en la cual uno justifica los motivos por los cuales propone la mención. Entonces eso quiero hacerlo de la mejor forma posible. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, María José. Muchas gracias, Juan Gracias. Felipe. Así entonces finalizamos. Muy bien. Finalizaste Gracias. este proceso. Felicitaciones, María José. Felicitaciones. Muchas gracias a Muchas todos. gracias, Me Marco. alegro. Pues Gracias, gracias, María Iván. José. Hasta Chao. luego. Gracias. Que Muy tengan bien. buen día. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Chao.